Video correspondiente a la parte de la factorización por tanteo complicado. Sin más que decir, vamos a comenzar con este último método, el cual pues se basa siempre en principio utilizar lo que es el tanteo simple, con la salvedad de que en esta ocasión vamos a tener que factorizar también las constantes al igual que las variables. Entonces, sin más preámbulo, comencemos, ¿verdad? Y pues recordemos qué es lo que nos decía el tanteo simple, ¿verdad? Que el tanteo simple es más que todo funcionaba, ¿verdad? Para un polinomio de grado 2, ¿verdad? O un trinomio. En este caso, pues podríamos tener el ejemplo del x al cuadrado más bx más c. Y lógicamente, pues este es un polinomio de grado 2, o también conocido como un polinomio trinomio, ¿verdad? ¿Qué es lo indispensable aquí? Pues recordemos que en el tanteo simple este número a era igual a 1, ¿verdad? Y lógicamente pues aquí había un montón, podían haber un montón de números, ¿verdad? Que multiplicados me iban a dar este número y sumados y restados me iban a dar el número que está en medio. Lo mismo va a pasar también con el tanteo complicado, con la salvedad que ahora estamos haciendo esto, que el producto de estos dos números, o sea, el producto, sea el producto de este, el producto de este, pero la suma de estos números tiene que darme el número que está en medio. Para poder entender un poco más la situación, vamos a comenzar como el primer ejercicio, ¿verdad? Propuesto en esta serie de ejemplos. En este caso, pues el primero sería como primer ejercicio, tengo el 1, que sería 2x al cuadrado menos 14x más 20. Entonces aquí ya tenemos el primer polinomio. Siempre recordemos que tiene que ser de grado mayor que 2 o mayor o igual que 2, perdón, y que debe ser un trinomio. Entonces, ¿cómo factorizamos esto? Pues sencillo, vamos a factorizarlo paso a paso como lo hemos hecho siempre con el tanteo complicado. Los factores de 2, ¿verdad? Pues en este caso sería 2 por 1, ¿verdad? 2 por 1 me va a dar 2. Factores de x cuadrado, pues este debería de ser x con x. Y ahora los factores de 20. Los factores de 20 podríamos decir que tenemos 4 y 5. Ahora bien, pues cuando ya multiplicamos, ¿verdad? En este caso, pues vamos a multiplicar, pues este número vamos a multiplicarlo con este, ¿verdad? Que debería de ser 2x por 4, ¿verdad? Esto debe de ser 8x, ¿verdad? Y 1x por 5, esto debería de ser 5x. Pero aquí encontramos algo, que la suma de estos números no me va a dar negativo 14, sino que aquí me da positivo 13. En tal sentido, tenemos un problema, que aquí es donde se vuelve complicado la situación porque, para empezar, aquí ambos números tenemos signos positivos. La suma tiene que ser un número que es negativo. Entonces, la única manera para que este resultado sea negativo implicaría que estos dos números van a ser negativos. Pero no obstante, una vez que son negativos estos dos números, eh, la suma de la suma negativa tendría que ser 14 y aquí hasta el momento tenemos 13, es decir, que nos falta un número. En ese caso de ahí, lo que se tendría que hacer o proceder a hacer es cambiar la orientación de los números, es decir, colocar primero lo que es el 5 y luego colocar el 4. Ahora ya tendríamos un nuevo producto, ¿verdad? Y aquí, haciendo el trabajo, pues como se debe, ya sabemos que estos dos números tienen que ser negativos, negativo 5, negativo 4. Menos por menos da más, es 20, muy bien. Y 5 por 4 es 20, se cumple la regla. Aquí sigue manteniendo la igualdad, 2 por 1, 2, y x por x, x cuadrado. Entonces acá multiplicando,
menos 5 por 2, pues esto es negativo 10. Y el menos 4 por 1, esto debería ser negativo 4. Y ahora perfectamente podemos observar que ya la suma resta, ¿verdad? Nos está dando negativo 14. Entonces negativo 14x. En tal sentido, el resultado de factorización de este polinomio, recordemos dar las parejitas cruzadas, es decir, este número con este y este otro número con este. Es decir, la primera parejita factorizada es 2x menos 4 por la otra parejita que es x menos 5. Y aquí ya tenemos nuestra primera factorización por tanteo complicado, que eventualmente resulta ser el mismo desarrollo de lo que es el tanteo simple, con la salvedad de que el número que estamos trabajando, lógicamente, pues la constante A, pues siempre, en todos los aspectos, va a ser un número distinto de 1. Vamos con uno más, ¿verdad? Otro de tanteo complicado. Siempre manteniendo la línea de los ejercicios que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces vamos con el 2. Y para empezar, pues tendríamos lo que es 24x cuadrado menos 47x más 20. ¿Cómo entonces nosotros podemos factorizar este? Pues sencillo. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a colocar los factores, ¿verdad? Siempre. El primer factor que tendríamos, pues 8 por 3, ¿no? Son dos factores. Factores de 24 es 8 y 3. Factores de x cuadrado es x y aquí tenemos x. Factores de 20, nuevamente tenemos 5 y tenemos 4. Una vez que queremos hacer lo que es el producto de estos, ¿verdad? Multiplicarlos, recordemos, para hacer la debida operación, y es decir que el resultado tendría que darnos menos 45, ¿verdad? Esto es por cuestiones de operatoria. Entonces aquí sería 8 por 5, pues 5 por 8 es 40. Esto debería ser 40x. Y 4 por 3, esto debería ser 12x. Aquí pues volvemos a tener el mismo problema, que la suma nuevamente nos está dando un número que es positivo. En este caso es 52x. Y por lo tanto la suma aquí no procede, porque aquí el resultado debe ser menos 47x. En este caso lo que procederíamos a hacer entonces sería más que todo volver a darle cambio a la orientación de los números. En este caso pues iría primero 4 y luego iría 5, ¿verdad? Y también pues recordar que también los números que están aquí en esta operación se van a volver a calcular. Entonces aquí tendríamos 8 por 4, 32x. Y 5 por 3, esto es 15x. La suma de esto me va a dar 47x. Y por lo tanto, pareciera que estas serían las parejas, pero recordemos que aquí en medio tiene un signo menos. Entonces, la única manera de poder obtener el 5 menos es agregando un menos en ambos números. Y así se mantiene la estabilidad de los signos, porque recordemos que menos por menos es más y por lo tanto la ley de los signos se va a cumplir siempre. Ahora bien, ya que le hemos agregado el signo menos, pues aquí este debería tener menos y este debería tener menos y este debería ser menos. Por lo tanto, ya las parejas, como se deberían demostrar, deberían de ser cruzadas nuevamente, ¿verdad? Cruzadas pareja con pareja, es decir, la primera pareja es 8x que va acompañado con negativo 5 y la otra parejita es 3x que está acompañándose con negativo 4. Y listo, hemos terminado con la segunda pareja correspondiente al tanteo complicado.
Entonces, nuevamente, pues podemos observar que no es difícil poder hacer utilización de lo que es el tanteo complicado. Sin embargo, hay que aclarar que en muchos aspectos el tanteo complicado puede tender a dificultarse si no sabemos la factorización de los números como deberían de ir planteados. Entonces, ¿a qué me refiero a eso? Por ejemplo, que nosotros tengamos 12, por ejemplo, 12 tiene tres factorizaciones diferentes. Entonces hay que saber elegir la factorización necesaria, de saber qué factores comunes voy a colocar en cada pareja, ¿verdad? Vamos a hacer un último ejercicio para esta cuestión del tanteo complicado y poder terminar la sección de lo que es el álgebra. Entonces vamos con el último ejercicio de la parte 3 del tanteo complicado, ¿verdad? Esto debería ser 3. Y pues para empezar, ¿verdad? Tendríamos lo siguiente. Siguiente ejemplo de ejercicio sería negativo 6x al cuadrado más 16x menos 10. Ahora, una vez que ya tenemos el polinomio escrito, ¿verdad? Aquí pues lo tedioso va a ser cómo factorizar este número. Entonces vamos a trabajarlo, ¿verdad? Entonces aquí estamos. Factores de negativo 6, pues esto debería ser 6, ¿verdad? O bien podríamos colocar un factor, por ejemplo, negativo 3 por 2. Este es positivo por negativo, va a ser negativo. Aquí tenemos x y aquí tenemos x. Ahora bien, ¿cómo solventamos esta parte de acá? Pues bueno, aquí tenemos los factores de 10. Factores de 10 podríamos decir que tenemos 5 y 2. 5 y 2. Pero uno de ellos debe estar en negativo. Por lo tanto, vamos a decir que el negativo va a ser el menos 5. Una vez que hago la multiplicación, ¿verdad? De esto, pues menos por menos da más, que sería positivo 15x. Y acá 2 por 2 sería 4x. Y al final esto sería 19x. Y aquí ya tendríamos otro problema, porque estamos en el mismo problema que antes. No sabemos cómo poder colocar esto, o bien podemos colocar este menos acá abajo y lógicamente, ¿verdad? Dejar la otra parejita, pero el asunto aquí es que se vuelve algo tedioso y complejo. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es cambiarle siempre el signo a uno de los dos números. En este caso, probemos con 2 y 5 y la orientación, ¿verdad? ¿Sí? La orientación también. Entonces, en este caso sería negativo 2 y aquí sería 5. Recordemos que estos números hay que volverlos a calcular. Este es 15x y este es 19x. Entonces vamos de nuevo. 3x por 2, pues esto es 6x positivo, ¿verdad? Y 5 por 2, esto es 10x. La suma de ambos números me va a dar 16x, efectivamente. Y por consiguiente podríamos decir que ya tenemos nuestra parejita ya resuelta. Es decir, que la pareja de números, una vez que ya hemos multiplicado en línea recta, vamos a multiplicarlos en cruz, o mejor dicho, dar las parejas en cruz. Es decir, abro paréntesis, negativo 3x más 5 es nuestra primera pareja, con la segunda pareja que es 2x menos 2. Y en ese sentido ya tendríamos nuestra otra parejita. Entonces, el tanteo complicado, lo único que complica es la posición de los números con el cual estamos trabajando. No obstante, si tenemos una buena práctica al momento de factorizar constantes, al momento de factorizar variables, no deberíamos tener ningún tipo de complicación.
Sin más que decir, le doy gracias por ver este video, esperando pues que sea de tu agrado.